Vamos a seguir con el tema del curso. El último día de clases vimos un par de expresiones regulares. Vimos ya a profundidad cuáles son sus bases, cuáles son sus inducciones y al finalizar cuáles son sus leyes, ¿verdad? Vimos pequeñas expresiones regulares y el día de hoy ya vamos a ver más a fondo esta cuestión, ¿verdad? Vamos a seguir el tema de expresiones regulares. Ahí estamos. Bien. Y vamos a ver, vamos a colocar, vamos a abrir el ejemplo que teníamos el último día de clases. En específico, vamos a abrir este. Bien. Primero que nada vimos expresiones regulares sencillas en el cual pues ya modelábamos nosotros algún tipo de cadena y podíamos modelar cualquier cuestión que podía formar algún lexema, es decir, ya teníamos los patrones. Pero también venir y hablar de expresiones regulares, también podemos venir y reutilizar esas expresiones regulares. ¿Sí? ¿Qué es una reutilización de expresiones regulares? Una expresión una reutilización de una expresión regular se denomina una definición regular. Es como venir y decir, bueno, primero que nada yo tengo o defino una expresión regular y luego lo utilizo. Es como definir una variable y posteriormente reutilizarla, ¿verdad? Básicamente a eso se refiere una expresión regular. Bien, una definición regular. Entonces tenemos nosotros nuestro ejemplo del día martes y tengo esto. Que ID era igual a L o guión bajo. Voy a hacer un poco más grande. Y seguido de L o dígito o guión bajo, por decirlo así. Tenía esta expresión regular. Bien, yo puedo venir y decir lo siguiente. G podría venir siendo L o guión bajo. ¿Sí? Entonces voy a venir y decir que acá es G llenado con G o dígito. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se le conoce comúnmente como una definición regular. Si se dan cuenta, puedo tener n expresiones regulares y reutilizar para armar otras expresiones regulares. ¿Verdad? Básicamente eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy separando L guión bajo o G guión bajo, perdón, L guión bajo, L o guión bajo, perdón, y me está sirviendo para crear una expresión regular, ¿verdad? Entonces, eso es definiciones regulares. Pero permítanme un momento. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos definición regular. Es venir y reutilizar expresiones regulares que yo ya estoy, valga la redundancia, utilizando. Veamos un ejemplo un poco más
un poco más elaborado. Quiero ver si podemos colocar nosotros una expresión regular que venga y nos dé o nos emule una operación en servidor Linux. Vamos a ver ahorita. Bien. Vamos a crear esta expresión regular. Para los que no están familiarizados con el mundo de Linux, pues existen diversos comandos a nivel de consola que sirven para la administración de un servidor. Bien, y uno de esos está el SCP, perdón, Security Copy. Es una copia, es un comando que permite copiar de manera segura bajo el protocolo de SSH. Recordemos que el protocolo de SSH es el protocolo seguro de conexión. Entonces, hablar de Security Copy o SCP es venir y hablar de copia segura, ¿verdad? Solo quiero cambiar la orientación de la página. Ahí estamos. Ahí está. Bien, entonces básicamente algo así es su estructura. Vamos a venir y modelar nosotros esta expresión regular. Que bueno, dice viene SSP. Otras opciones que por lo regular pueden venir a ser opcionales. No siempre son obligatorias. Luego viene un source, que es venir y decir el que lo que puedo venir y copiar, o el usuario como tal, de quien está copiando. Arroba la IP, 2 puntos, diagonal, el directorio a donde voy a ir. Y si yo lo quiero venir y seguir copiando a varios directorios, es decir, a varios usuarios. O a varios, perdón, a varios usuarios, perdón, varios destinos. Básicamente es como venir y ver varios escenarios. Vamos a hacer el SSP más sencillo. Que podemos tener. Vendría siendo algo así. Vendría siendo un SCP. Compi 1, digamos, arroba 192.168.1.1, digamos. Y va a ir al home. Podría ser así. Y posteriormente, pues, vamos a ver. Podría ser. Entonces estoy proveyendo yo lo siguiente. Estoy diciendo que voy a copiar mi archivo .pdf, le imagino yo que de mi computadora local, a esta dirección. Compi 1, arroba, y toda la IP, 2 puntos, y el a donde yo quiero venir y copiarlo, ¿verdad? Podría ser, en este caso, al home del usuario, ¿verdad? Entonces, ahora veamos y creamos una expresión regular que nos simule, como mínimo ahorita, esta opción que estoy dando. Bien. ¿Cómo vendría siendo? Vamos a insertar una ecuación. Ahí está. 4.
Bien, entonces primero que nada, el SSP va de fijo. Entonces eso no es ahorita como que venir y decir que puede ser opcional, eso va de fijo. Segundo, podría venir yo y hacer uso de las definiciones regulares, es decir, venir y hacer y utilizar expresiones regulares que yo ya he definido. Entonces voy a definir una siguiente. Voy a decir que L va a ser igual a todas las letras del abecedario, Z, y todas las letras del abecedario en mayúscula también, Z. Y también voy a venir y definir que dígito o D va a ser todos los dígitos. ¿Okay? Ahora voy a venir y colocar una expresión regular que sea la siguiente. Voy a indicar que N o de nombre va a ser igual a un nombre o un archivo. ¿Alguien me puede decir cuál es la estructura de un nombre o un archivo? ¿O acepto todo? ¿Qué acepto de un archivo? ¿Cuál es la estructura del nombre? Para un archivo sería un nombre seguido de punto y una extensión. Correcto. Ahora ese nombre acepta cualquier formato, acepta solo números, acepta letras, acepta, no sé, pregunto. Como las variables no tienen que empezar con 1. ¿Un archivo tiene ese tipo de reglas o es más flexible? ¿Qué creen ustedes? Acepta todo, casi cualquier tipo de carácter, entonces, ¿verdad? Para este ejemplo, no nos metamos tanto en qué símbolos acepta o no qué símbolos acepta. Para este ejemplo, hagámoslo de la siguiente manera. Puede empezar con cualquier carácter, ya sea letra o dígito, porque puedo tener archivos solo que se llamen con dígitos. Mínimo de una extensión de un carácter y seguido de una cerradura de Kleene, ¿verdad? Que esta cerradura de Kleene me va a permitir las n incidencias, ¿verdad? Entonces ya tengo mi nombre. Bien, seguido de acá, viendo yo aquí cómo está mi ejemplo de que tengo que venir yo a aceptar el formato del security copy o del SSP. Bueno, pues digo, bueno, entonces después de esto viene un no, luego de eso viene un punto y voy a hacer otra expresión regular. Esa expresión regular va a ser regular de extensiones. ¿Qué vendría siendo qué? ¿Qué vendría siendo esa expresión regular? ¿Alguien me puede decir? Aquí está el punto. El punto ya no formaría parte de la expresión regular. 3 letras, no estoy seguro. Puedo tener un punto SH, que son a veces ejecutables de Linux, ¿verdad? Un punto O, que son las salidas de compiladores de C. Entonces, no necesariamente 3 letras.
Aquí hay varias opciones. Por ejemplo, hay programas que no aceptan, que solo aceptan un determinado número de extensiones. Entonces se hace el filtro por expresión regular. Primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que puedo tener un PDF, que puedo tener un docx, puedo tener un XLSX, puedo tener, qué sé yo, un C, un punto C, ¿verdad? Un punto Java. Y qué sé yo, .yar, punto .zip. Voy a tener un diccionario de extensiones. Más adelante vamos a explorar la definición que nos está dando Sender, ¿sí? Ahí no hay problema. Ahorita más adelante vamos a hacer eso. Entonces, para este momento que estoy ahorita en este ejemplo, estoy diciendo que es SCP nombre punto extensión, ¿verdad? Aquí está el punto. ¿Y cómo se le llama a esto de reutilizar expresiones regulares? Esto de reutilización de expresiones regulares son las definiciones regulares que ya hablamos al inicio, ¿verdad? Que es venir y defino hago una extensión, una expresión regular y la reutilizo en otro punto, ¿verdad? Vamos a ir viendo ahí más adelante y explorando esta expresión regular como tal, ¿sí? No nos preocupemos. Por el momento estamos haciendo netamente para ejemplo. Bien. Luego de eso, pues viene un espacio. Y viene acá un usuario. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo venir y reutilizar la expresión regular nom para definir el usuario? Sí se puede, ¿verdad? Entonces puedo venir y decir nom arroba. ¿Qué me va a traer nom? Cualquier nombre que tenga el usuario. El usuario en el servidor, a donde quiero copiar este archivo. Es decir, estoy llevando este archivo a este servidor en esa dirección. Bien. Ahora viene y tengo que modelar una IP. La IP, el formato de IP es la secuencia de caracteres máximo de 3 longitudes en 4 conjuntos. Entonces, ¿cómo sería la expresión regular para modelar una IP? ¿Alguien la quiere hacer ahí? O mejor, estoy aquí abierto a sugerencias, ¿verdad? Que me digan cómo sería la expresión regular para modelar una IP. Y ya luego lo venimos y modelamos dentro de aquí del ejemplo que estamos haciendo. ¿Cómo vendría siendo la expresión regular para una IP? Tiempos ahí de ustedes. Piensen cómo sería esta expresión regular para lo que yo estoy subrayando. Gracias, Gerson. Gerson propone lo siguiente. Vamos a ver. Dígito como mínimo 1. Posteriormente esto. Mucho ojo.
el signo de interrogación todavía no lo hemos visto. Porque si te das cuenta, Gerson, no está en las bases, en las leyes, ni en las bases, ni en las inducciones de las expresiones regulares. ¿Cuáles son las 3 operaciones que hemos visto hasta el momento de expresiones regulares? ¿Alguien me puede decir? Cleaning, concatenación y ahorro. Únicamente. Pero la expresión regular está bien y no nos adelantemos porque este es un tema que vamos a ver el día de hoy. Este símbolo de interrogación. Pero vamos a convertir un poco esta expresión regular. ¿Cómo vendría siendo? Pues puedo venir y decir, la clave está en esto, ¿verdad? A la larga, ¿qué me indica, para ir adelantando, qué me indica el símbolo de interrogación? 1 o 0 incidencias, vendría siendo así. Un epsilon. Como ahorita todavía no sabemos qué símbolo de interrogación. No lo hemos modelado ni lo hemos definido. ¿Verdad? Ya en su momento ahorita, más adelante vamos a hablar de eso. Y el por qué no se ha definido todavía, ¿verdad? Entonces básicamente tendría que ser así. ¿Verdad? Dígito concatenado con dígito o epsilon, concatenado con un dígito o epsilon. ¿Qué me está indicando esto? Que como mínimo yo voy a tener una dirección IP así. O qué sé yo. ¿Verdad? Y es una IP válida. Tiene el formato IP, ¿verdad? Pero pues ahí ya en su curso de redes verán ustedes los diferentes segmentos de IP, cuáles no se utilizan y todo. Pero eso no es un curso de redes. Entonces básicamente sería así. Puedo venir y yo definir algo, hacer uso de las extensiones y definir que tengo una expresión regular de tripleta. Sería así. Y a la larga, mi expresión regular IP vendría siendo tri. ¿Verdad? Entonces, perdón. Ahí está. Entonces vendría siendo algo así. Tengo una expresión regular. Estoy trabajando con la expresión regular que me brinda Gerson, ¿verdad? Tengo una expresión regular tri que va a ser D, concatenado con D o epsilon, concatenado con D o epsilon. Y a la larga, la expresión regular de IP sería tri. Y esta es una expresión regular IP que posteriormente voy a usar acá. Entonces acá estoy diciendo SCP, nom, ¿qué nombre es esto? Punto extensión, espacio, nom, arroba IP. ¿Verdad? Entonces, posteriormente puedo venir y decir puntos. Y ahora, ¿cuál sería la expresión regular que me representa a mí las direcciones o el directorio dentro de un servidor de Linux? ¿Alguien me puede decir lo que está ahorita en amarillo? ¿Cómo sería esa expresión regular? Luis, ahí te hace falta. Eric tiene la respuesta. José Ernesto también. Carlos también. ¿Verdad? ¿Cuál sería? Sería lo siguiente.
Para seguir utilizando definiciones regulares, que es lo que estamos aquí viendo, ¿verdad? Que es la reutilización de expresiones regulares, voy a venir y hacer lo siguiente. Dir de directorio vendría siendo nom, y esto es cerrador de clean, ¿verdad? Así como lo dijo Carlos, lo dijo José, lo dijo Eric, así es la expresión regular. ¿Por qué? Porque aquí primero viene una vez y aquí viene n veces, pero como mínimo tengo que tener un directorio, ¿verdad? Y coloco aquí al final los puntos dir. Y ahora ya es vendido y ya puedo venir y decir que yo ya modelé esta expresión regular, ¿verdad? Ahora bien, dudas hasta acá. ¿Alguien se perdió en este punto? Antes de seguir con el ejemplo, un punto de control. ¿Sí se comprende este? Sí, gracias, Ender. Bien, entonces ahora vamos a hacer una cuestión. Somos este y subamos. ¿Cómo sería? Con esta vamos a ver. No es esta. Punto, extensión, es todo esto. No es todo esto. Así. Arroba. Uy. IP todo es todo esto. Que no va a alcanzar. Punto. IP punto. 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 Este es IP, 2 puntos. Y dir es este. ¿Sí? Esta es una expresión regular y todo esto es otra expresión regular. La pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿O cuál es más óptimo? Según su criterio o lo que hemos entendido del curso, ¿cuál es mejor o cuál es más óptimo? ¿O no hay diferencia? Vamos a ver, Ronnie dice, no hay diferencia a nivel de interpretación de la computadora. Correcto. No hay diferencia. Y Eric complementa la pregunta. Para la computadora no, pero para nosotros es más entendible. Y eso nos lleva a la definición de expresiones regulares. ¿Alguien me puede, recordando un poco las clases anteriores, me puede decir qué es una expresión regular? ¿Cuál era la esencia de la expresión regular? Hay una palabra clave ahí cuando hablamos de expresiones regulares. Gracias, Jonathan. Es una anotación. Gracias, Ronnie. Una anotación. Únicamente es una anotación. Entonces no hay de venir y decir que es más óptimo, que no es más óptimo. La computadora no va a haber diferencia, porque a la larga la computadora, la expresión regular que va a trabajar es esta, la que tengo subrayada. No hay pierde. Pero para nosotros es mucho más fácil ver esta expresión regular. Pero
es una anotación nada más, ¿verdad? Entonces, si vamos comprendiendo, y eso me gusta, que vayamos comprendiendo el alcance de las expresiones regulares, únicamente es una anotación, ¿verdad? Bien, vamos a... esta expresión regular la vamos a dejar aquí y vamos a traernos este ejemplo. Vamos a traernos este ejemplo. Vamos a traernos todo este ejemplo. Vamos a traer abajo. Vamos a traer aquí abajo. Bien. Ahora, si regresamos con lo que decía Sender. Ya hace bastantes chats arriba. Sender decía que la extensión del archivo a la larga se puede representar así. Lo mismo que nombre. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es válido eso? Venir y decir que la extensión del archivo no tiene limitantes. ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo poner esto? No, punto no. ¿Válido? ¿No es válido? Quizá no puede llevar archivos. Ronnie dice que no. Perdón, números. Dice quizá que no puede llevar números. ¿Verdad? Y básicamente con esto vendría diciendo que así va. Bueno, yo ahora les comento, ¿verdad? A nivel de Linux, porque a la larga es un comando de Linux que estamos corriendo, no es, o sea, esto solo corre en Linux, sí es válido. Los archivos pueden tener la extensión que quiera y pueden llevar archivos, números, ¿verdad? Entonces, .mp3, correcto. O sea, puede ser cualquiera. ¿No? Ustedes pueden colocarle a un archivo hola.mundo. Hola.mundo, pueden ustedes tener un archivo así, ¿verdad? Hola.mundo y les va a correr en Linux. O sea, Linux no es necesario, ¿verdad? Entonces, ustedes incluso pueden, yo no estoy seguro, pero creo que pueden tener código Java con otra extensión y compilar el código Java a nivel de consola con otra extensión, ¿verdad? Entonces, no es necesario. Entonces, nuestra expresión regular se vuelve mucho más genérica, ¿verdad? SCP, nom.nom, arroba IP, dir, ¿verdad? Tranquilos, vamos bien. Para no hacernos más grande este ejemplo, vamos a hacer unas variantes más. Una última variante. Unas últimas variantes, perdón. ¿Por qué? Porque pues obviamente las variantes de este comando es bastante amplio y vamos a trabajar unas más. Hay una más. Te lo copié ahorita de internet. Y la diferencia está que aquí tengo yo un directorio. Obviamente, si estoy en mi usuario, estoy en mi computadora, puedo venir y decir que puede ir a cualquier otro directorio en el cual se encuentra mi archivo, ¿verdad? ¿Cómo quedaría esta parte? Porque a la larga toda esta parte es lo mismo, y eso ya lo tenemos modelado. Pero ¿cómo queda esta parte? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo quedaría modelada esta parte que tengo subrayada? ¿Cómo quedaría la expresión regular?
Uy, perdón. Carlos, ahí estamos casi bien, pero nos hace falta la última diagonal. Esta, la que separa el último directorio del archivo. Y recordemos, tenemos que tener en cuenta que puede o no puede venir. Puede o no puede venir directorio, ¿verdad? O sea, puedo tener esta o esta. Y todo debe ir en la misma expresión regular. Puedo venir y decir, no voy a hacer uso de toda la dirección, solamente del archivo. Eso. Bien, vamos a ver, sender, pues ahí siempre estamos dependientes de que venga una dirección. José, tenemos el problema de la última diagonal, ¿dónde la incluimos? Carlos, igual aquí tenemos con Carlos, tenemos la cuestión de que siempre vamos a tener que llevar una diagonal, siempre va a ir así. O sea, si no viene nada, vamos a llevar la diagonal. ¿Cómo? Vamos a ver. Creo que podría ser tal vez algo como lo que dice Carlos. No, perdón. Aquí está. Esto es lo que estaba. Y vamos a hacer lo que dice Arnoldo ahorita. Básicamente vendría siendo algo así. Voy a traer un epsilon. Aquí está. Dir, ¿quién es dir? Es todo esto. Al final de dirección voy a tener yo una diagonal, ¿verdad? O simplemente viene epsilon y viene nom, ¿verdad? Epsilon en las expresiones regulares sí tiene un papel, ¿verdad? Únicamente en las expresiones regulares. En autómatas ya no tiene papel y en análisis sintáctico mucho menos, ahí no tiene nada que ver. Solo el único lugar donde tiene lugar, valga la redundancia, epsilon, es en expresiones regulares. Y como ustedes ya saben, epsilon es una notación, ¿verdad? Entonces, como por ser notación, es el único lugar donde tiene. Y en autómatas, que autómatas ya es un método y una herramienta, no hay epsilon. Y en análisis sintáctico está lleno de métodos y la gramática la gramática no es una notación, sino que ya es una herramienta, no existe epsilon tampoco, ¿verdad? Entonces, el único lugar donde está epsilon es en la expresión regular. Y esta vendría siendo una posibilidad para venir y solventar la problemática de acá, ¿verdad? Que puede venir todo un directorio completo y al final la diagonal, tal y como lo coloca aquí Arnoldo, o puede venir únicamente vacío con un nombre de un archivo, ¿verdad? Entonces, aquí que Arnoldo haya tenido esta solución no quiere decir que esta sea la única. Más de alguien puede tener otra solución. Creo que la de Sender sería de analizarlo. Bueno, la diagonal del inicio siempre nos va a llevar que siempre tenemos que tener una diagonal, independientemente que si venga o no venga un directorio, ¿verdad? Entonces el reto de esta
de este ejemplo era dónde colocar la diagonal. Y ahora sí, para terminar este mundo del SSP, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer unos dos ejemplos más. Puedo tener esto. Vamos a ver esto. Puedo llegar a tener esto, por ejemplo, home archivo. Puedo tener esto. Copiar de una máquina a otra máquina, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo estoy diciendo es que voy a copiar de la 162, 192, 168, 1.2 a la 1.1, ¿verdad? Entonces, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo lo siguiente. Únicamente vengo y podría decirse que algo así, ¿verdad? Que puede venir el nombre, @IP, dos puntos, puede venir una dirección o no. O sea, si no viene una dirección, no pasa nada. Es decir, va a tomar como root, ¿verdad? En la raíz del directorio. Si viene una dirección, pues se va a ir a la dirección como tal. O simplemente puedo venir y obviar todo este elemento que tengo subrayado, es decir, obviar todo el nombre @IP, ¿verdad? Entonces eso me viene y dice que me voy por otro lado. Creo que incluso podríamos colocarlo así. Solo puedo colocar así, ¿verdad? Que puede venir toda una IP, puede venir el directorio local, no puede venir nada y todo al final cae en un archivo, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? ¿Sí entienden lo que es esta expresión regular que se acaba de agregar? ¿Dudas hasta acá? ¿O hay algún error? Me pueden ahí platicar. No hay problema si detectan algo malo, si se entiende o está bien. ¿Qué creen ustedes? Gracias, Luis. Gracias, Ronnie. A la larga, alguien pudo haber dicho lo siguiente. Origen. Vamos a poner ori. Ser igual a toda esta expresión regular. Toda esta expresión regular y aquí sería ori. Ori nom @IP, dos puntos dir. Vuelvo a recalcar, esto es una definición regular, es reutilizar una expresión regular, simplemente estoy sacando toda esta cuestión, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor? Como dijeron ustedes, simplemente este es más entendible, pero para la computadora va a ser la expresión regular, toda la expresión regular. Bien, y lo último, ¿verdad? Puedo venir y estoy viendo uno que no nos complique más la expresión regular, pero no encuentro uno que no nos complique la expresión regular. Están los parámetros, ¿verdad?
no vamos a ingresar tantos en los parámetros. Puedo poner aquí P, donde P va a ser igual a menos concatenado con los diferentes tipos de parámetros. Está P mayúscula, está R minúscula, está, si no estoy mal, también... Uy, ya no me acuerdo qué otro. Está 3, dice. 3, eso sí no sabía. Obviamente, no sé qué otros parámetros puede tener. Y todo esto vendría siendo... este está de más. Vendría siendo O epsilon, porque puede venir vacío el parámetro. No puedo venir más, no puede traer nada. Y eso vendría siendo P. ¿Verdad? Básicamente así. ¿Cómo es con un parámetro? Por allá, por ejemplo, puede ser algo así, ¿verdad? SP menos 3. Menos 3, digamos. No sé qué significará menos 3, pero menos 3. Y hay otras reglas, ¿verdad? Por ejemplo, si es menos R, no es un archivo, tiene que ser una carpeta. Pero ya no nos vamos a entrar tanto. O sea, si se dan cuenta, el alcance de las expresiones regulares es bastante amplio. Y ahorita solo estábamos trabajando un ejemplo con un comando nada más. Así, todos los comandos tienen su particularidad y sus reglas, ¿verdad? Dudas hasta acá de este ejemplo que vimos ahorita de expresiones regulares y de definiciones regulares, es de venir y reutilizar la expresión regular. ¿Dudas hasta acá? Si lo ven bien, se perdieron en algún punto. Necesito que este tema vaya quedando claro. Gracias, Carlos. Bueno, si no hay más dudas, vamos a seguir con el contenido. Bien, hemos visto a la larga expresiones regulares. Vimos sus bases y con lo único que trabajan las expresiones regulares: cleaning, concatenación y OR. Pero, ¿qué pasa con la cerradura positiva? ¿Qué pasa con el símbolo de interrogación? Si bien es cierto, están en el mundo de las expresiones regulares porque pues lo hemos estudiado en el curso pasado de lenguajes. ¿Dónde están? ¿Por qué no están en cuenta? Y resulta hasta que símbolo, o perdón, cerradura positiva o símbolo de interrogación, o la una sola incidencia que se le conoce, no son contemplados en los métodos de generación de autómatas. Vamos a ver 4 métodos de generación de autómatas y en ningún método está contemplado la cerradura positiva ni la cero o una incidencia. Entonces, yo puedo venir y tener en una expresión regular cerradura positiva y todo muy bonito, pero si yo quiero generar un autómata, de todas maneras eso no me va a servir. Por eso se le conoce como extensiones, nada más, extensiones de las expresiones regulares. ¿Sí? Solamente es una extensión. No está en su core o su base como tal, ¿verdad? Recordemos cuáles eran las bases y cuál es la inducción. Únicamente cleaning, concatenación y OR. Lo demás se puede usar, pero solo a nivel de notación, ¿verdad? Solo a nivel de notación. ¿Y cuáles son esas demás operaciones? Primero, una o más incidencias. Instancias es la cerradura positiva. Y si se dan cuenta en la definición de cerradura positiva, es venir y decir R más es igual a R cleaning. Es decir, la misma expresión regular seguido
de la expresión regular elevado a la Kleene, es decir, 0 varias veces. Pero con esta R ya vine yo y aseguré la primera incidencia. O se puede venir y decir R Kleene concatenado al final con R. Si R está al inicio o al final, no importa. Siempre me va a estar a mí asegurando la única incidencia. Bien, miremos un ejemplo de eso. Y copiamos todo este ejemplo, ¿verdad? De todas estas expresiones regulares, hay alguien que cumple ese patrón de R Kleene, es decir, la misma expresión regular, solo que la primera sin nada y la segunda con la cerradura de Kleene. ¿Hay alguna que cumple con ese patrón? No, ¿verdad? ¿Cómo sería ahora? Vendría siendo no vendría siendo de esta forma. Cerradura de positiva. Cerradura positiva. Dir, gracias Jonathan, también. Dir, ¿verdad? Dir también tiene esa forma. Viene siendo cerradura positiva. Cerradura positiva. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ya se va quedando más pequeño. Ya va quedando mucho más pequeño mi expresión regular. ¿Verdad? Bien, ese es en el caso de la cerradura positiva. Eso ya lo habíamos visto en las operaciones del lenguaje, ¿verdad? En las operaciones del lenguaje existía la cerradura positiva, pero al momento de inducirlas a las expresiones regulares, dejó de existir la cerradura positiva en sus bases y solo pasa a ser una extensión. Bien. La segunda extensión es la siguiente. Es la cero o una incidencia, ¿sí? Es decir, R o epsilon. Esto se dice que es R. Signo de interrogación. Es como venir y decir solo viene una vez o 0 veces. ¿Quién tiene esta forma dentro de esta expresión regular? Pues aquí ya lo había dicho. ¿Quién era? ¿Quién fue? Uno de sus compañeros, Gerson. ¿Verdad? Aquí tengo acá, en este lugar. Puedo venir y decir D. ¿Verdad? Aquí estoy diciendo que va a venir 0 o una incidencia. ¿Dónde más tengo esta forma de R o epsilon? ¿Alguien me puede decir? ¿Verdad? En el origen, correcto. Aquí tengo esta definición, entonces esto a la larga es así. ¿Sí? Aquí también. ¿Sí? Aquí también lo tengo, ¿verdad? A la larga todo esto es signo de interrogación. ¿Sí? Aquí también lo tengo, ¿verdad? Y también tengo eso. Ahí estamos. Voy a borrar esto. Vamos. Entonces, así era como estaba antes. Y pues bueno, con las extensiones de las expresiones regulares se va haciendo más pequeño, por decirlo así, mi expresión regular, ¿verdad? La puedo venir y optimizar
a nivel notacional, ¿verdad? Solamente porque una expresión regular, su alcance únicamente es de notación. Entonces, ya utilicé yo el símbolo más, la 0 una incidencia, aquí otra vez símbolo más, 0 una incidencia y sucesivamente. Bien. Y las últimas expresiones regulares, la última extensión, porque son 3 extensiones, son las clases de caracteres. Si se dan cuenta acá, estoy definiendo, aquí tendría que definir todas, ¿verdad? Uno por uno, pues no voy a estar aquí colocando el abecedario 2 veces, a veces lo he hecho, pero pues no, ahora ya no. Únicamente le colocó puntos suspensivos, pero esto se puede representar como una clase. ¿Cómo es una clase? Así se representa. Es decir, si yo yo sé que tengo B, C, D, así sucesivamente lo puedo representar a la Z, ¿sí? Entonces yo puedo venir y decir aquí, para empezar, pues como sé que va a ser una clase, primero que nada desaparecen las llaves, ¿verdad? Y se vuelven corchetes. Y digo, bueno, de 0 a 9, ¿sí? Y ya estuvo. Y luego acá tengo de a la Z. Y acá coma a la Z. Las llaves. Ahí estamos. Ahora caigo en el último, que es este conjuntito pequeño. Hay veces que puedo venir y tener más o menos. Esto se puede convertir en más menos, ¿sí? Y así. Ahorita vamos con la coma. Entonces, acá a la larga yo estoy teniendo a la Z, coma a la Z. Entonces, básicamente aquí lo que viene y se quita la coma, ¿verdad? Eso me está diciendo la otra variante, que es este, ¿verdad? Que lo tengo abajo. El OR, como el OR minimizado o mínimo, ¿verdad? Venir y colocarla, quitar la coma, y si aquí ya sé hacer los continuos, y aquí yo ya voy a saber que estoy haciendo un OR. Y eso me abre la última variante. Aquí también, si se dan cuenta, en el ejemplo tengo A o B o C, simplemente lo puedo representar como ABC, ¿verdad? Entonces acá, en lugar de tener P o R o 3, voy a tener R3 y queda así. Bien, básicamente es lo mismo. Es lo mismo que tengo aquí arriba a lo que tengo aquí abajo. Es lo mismo, solo que estoy utilizando extensiones, ¿verdad? Estoy utilizando formas, como por decirlo así, más elegantes de expresarlo. ¿Cuál está bueno y cuál está malo? Ambos están buenos porque ambos representan la misma expresión regular. Lo único que estoy haciendo es cambios a nivel notacional. Como decía alguien por aquí, ya no me recuerdo quién era, pero decía, se entiende mejor. Nosotros como humanos lo entendemos mejor, dijo. Y es cierto, únicamente las extensiones solamente sirven para que yo lo entienda mejor, ¿verdad? Así, literalmente, las expresiones regulares con símbolos de interrogación o con más solo sirven para que yo lo entienda mejor. ¿En dónde se aplican o cómo lo aplican? A la larga, los que hacen, si ustedes ven alguna herramienta de expresión regular, no es que aplique símbolos positivos ni símbolos de interrogación. Lo que pasa es que al final tiene que convertir esa expresión regular. Entonces ustedes, si utilizan una expresión regular con símbolos más y todo eso, a la larga lo van a tener que convertir. Van a tener que convertir esa expresión regular en términos de CLINI, concatenación y OR. Bien,
paréntesis para agrupar. Corchetes lo vamos a hacer únicamente para hacer familias de estas clases, perdón, clases de caracteres. Este es el único caso donde uso corchetes, en el único. Posteriormente, solo con paréntesis me voy. Solo con paréntesis. Paréntesis me sirve para agrupar, ¿verdad? Sí, agrupar como las operaciones, ¿verdad? Un agrupamiento. Pero si utilizan corchetes, solo en clases de caracteres, únicamente en clases de caracteres, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen corchetes, están indicando que viene adentro del corchete una clase de caracteres, como por ejemplo acá. Aquí está la clase letra, aquí está la clase dígito y aquí está este OR como minimizado, ¿verdad? Pero es únicamente porque sé que viene por el corchete. Ahora paréntesis sí para toda para venir y manipular la precedencia o cosas así, ¿verdad? Agrupamiento, ¿verdad? ¿Alguna otra duda de expresiones regulares? ¿Alguna duda de este tema? Con este tema, con esta clase, perdón, incluso, damos por cerrado el tema de expresiones regulares. ¿Verdad? No sé si tienen dudas. Dudas al día de hoy. ¿Todo claro? Bien. Recapitulando todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, hemos visto temas de cuál es el límite de las expresiones regulares. No tienen límite. Puedes definir cualquier expresión regular. Lo que querrás. ¿Verdad? O sea, siempre y cuando no nos salgamos de venir, y hay un error que comúnmente se comete, que a veces se intenta venir y solventar cuestiones sintácticas dentro de las expresiones regulares. Y eso ya no, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes no pueden venir y observar o simular un orden, ¿verdad? Ustedes no pueden simular un orden dentro de expresiones regulares, o no se debería, porque no es el objetivo del análisis léxico es verificar que los caracteres pertenezcan al lenguaje y que tengan el flujo de caracteres cumpla con ciertos patrones. Más allá del orden, ya no puedo venir y decir, ¿verdad? Porque incluso esto podría haberlo yo solventado a nivel de análisis sintáctico, ¿verdad? Simplemente ir dando tokens y este orden, que si viene esto primero y todo eso, ya lo arreglo yo a nivel sintáctico. Puede ser una opción, ¿verdad? Bien, otras dudas. ¿Dudas hasta este punto? Tal vez, ingeniero, se salga un poquito de Sí, contexto, pero sí usamos alguna herramienta como JFlex o Jacob, entonces haría ese trabajo por nosotros y nos devolvería nada más el token. Sí, eso es lo que realiza ella. Eso es lo que realizan las herramientas, es que modelan toda la parte léxica y toda la parte sintáctica, ¿verdad? Básicamente hace el chance, ¿verdad? Hace el chance de léxico y sintáctico. Lo único que queda ya es la semántica para arriba, ¿verdad? Obviamente, pues, a veces se les solicita que tienen un lenguaje fuente y a ese lenguaje ustedes le pasan el léxico, pero que sí que el lenguaje es para modelar expresiones regulares y a ustedes les tocaría venir y hacer otra vez un autómata para esa fuente. Pero la fuente ya la validaron con JLex, ¿verdad? Pero sí, básicamente las herramientas de compilación lo que realizan es análisis léxico y análisis sintáctico, ¿verdad? Ingeniero, ¿qué sucede con los caracteres especiales? Pues básicamente los caracteres especiales no tienen un trato especial. A la larga, a nivel de compiladores, no existe tipos de caracteres, solo existen caracteres, ¿verdad? Solo caracteres, o sea, puede ser punto, coma, tildes, o sea, no importa, solo son caracteres.
todos son contados como caracteres para nivel sintáctico. Perdón, a nivel de compilador, ¿verdad? No existe una diferencia como tal. La única diferencia que existe a nivel de compiladores es el carácter imprimible y el no imprimible. Hay caracteres que no se pueden imprimir, o sea, nunca los vas a ver porque no se pueden imprimir. Esos caracteres son los que sirven como centinelas, caracteres no imprimibles, pero posteriormente no pasa nada, ¿verdad? Tienen el mismo trato. Perdón, ingeniero. ¿Sí? Pues si sirve de algo, cuando llevé el curso de lenguajes estaba justamente haciendo un analizador léxico y me topé con un problema que me tomó casi una semana en darme cuenta. Por ejemplo, cuando uno presiona el botón Enter, en realidad hay dos códigos ASCII ahí, por así decirlo. El que baja la línea y el que retorna el carrito, digamos, el cursor hacia el inicio. Y pues sin saber esto yo no entendía por qué estaba fallando mi algoritmo. Sí, pues, o sea, viene y tiene dos interrupciones o dos entradas, ¿verdad? O sea, al nivel de, como les digo, al nivel de compilador, él no va a ver, él solo ve el flujo de caracteres completo, ¿verdad? O sea, y es más que todo cuestiones de cómo tiene el flujo de caracteres, o sea. A la larga lo que les quiero vender o decir es que lo ve todo como caracteres, ¿verdad? Todo aquel que sea imprimible. Quizá imprimible no significa que no tenga que ser visible. Por ejemplo, el espacio ustedes no lo ven. O sea, ustedes aquí a literal no ven un espacio, no ven el enter. Pero, o sea, sí fue imprimible. Pero hay caracteres que no son imprimibles. O sea, hay quienes que ni lo ven ni nada. O sea, no son imprimibles en ningún sentido. Por ejemplo, aquí podemos ver espacios. No los veo, ¿verdad? Pero pues, ahí están. Pero sí, o sea, sí fueron imprimibles, pero caracteres que no lo son. Pero en el caso del enter no lo sabía, pero puede ser un ejemplo de eso también, ¿verdad? Dudas más de expresiones regulares. A la larga, ahorita todavía no hemos hecho ningún tema análisis léxico, ¿verdad? Solamente hemos estudiado los patrones. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro tema que quieran tocar? Bien, entonces, gracias, Ender. Bien, entonces, si no hay más dudas, el día jueves vamos a empezar a ver ya temas de autómatas. Nos vamos a meter en temas de autómatas. Vamos a ver qué es un autómata, platicar un poco de los autómatas, únicamente conceptos, y empezamos a ver nuestro primer método de generación de autómatas, que sería en este caso el algoritmo de Thomson, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, que pasen un feliz día y nos vemos el día jueves.